Hola científicos, ¿qué tal están? El día de hoy vamos a seguir hablando un poco con respecto al tema de, de la infancia, al tema de nuestras infancias. Hay que analizar muy bien este tema. A ver, el video anterior que subí expliqué más o menos sobre esta etapa. Más o menos el video que subí fue como por qué las personas son diferentes, es porque cada una de las personas tienen diferentes tipos de experiencias, diferentes tipos de maneras de ver el mundo. Y en un momento del video expliqué por qué, y es específicamente en el momento de la infancia. La infancia creo que es la etapa más importante de nuestras vidas, porque es las cosas que nosotros aprendemos como individuos. Las personas que nos rodean son la base de nuestros conocimientos, es la base de las cosas que nosotros vamos a aprender. Y quise hacer este video para poder especificar o para poder entrarnos un poco más hacia ese tema. Bien, vamos a ir con esto sumamente rápido. El tema de la infancia es una etapa sumamente importante. La etapa de infancia es una etapa sumamente importante. A ver, ¿por qué es importante la etapa de la infancia? Todas las etapas de nuestras vidas son sumamente importantes. La infancia, la adolescencia, cuando somos jóvenes, que es más o menos aproximadamente la etapa de los 20 a los 30 años, la adultez de los 30 en adelante, cuando ya nos estamos haciendo un poco más viejos. Todas las etapas de nuestras vidas son sumamente importantes, pero la etapa más importante y en la que vamos a concordar la mayoría de las personas es que la infancia es la etapa más importante de la vida. ¿Y por qué es importante? ¿Qué argumentos tienes para tú decirme cuál es la etapa más importante de la vida? Más que nada, somos bebés, ¿ok? Voy a decir que la etapa de la infancia es más o menos de los 0 años a los 10 años. Es generalmente la infancia, ¿no? Como tal se le llama la infancia, cuando somos niños, que es la etapa de los 0 años a los 10 años. ¿Por qué es la más importante? Primero vamos a ver el primer punto. No tenemos como tal criterio propio. ¿Por qué? Porque todavía somos individuos nuevos que vinieron al mundo. No sabemos qué idioma hablar, no sabemos qué ideas tener en cuenta, no tenemos criterio, ni criterio propio. Y para unas personas que puede ser lógico, que el bien y el mal puede ser lo más lógico posible, para un niño no. Y más para un individuo, pues sí, un niño, o sea, porque apenas está naciendo, apenas está conociendo el mundo. Prácticamente las personas que estén alrededor de ese niño, de esa niña, pueden moldearlo prácticamente. En este caso estaríamos hablando de los padres. Los padres son los responsables de la mayoría de las actitudes, comportamientos causados por... bueno, más bien ellos son los principales causantes de las principales actitudes que los niños tienen. A ver, los niños tienen actitudes ya en otras áreas exteriores, como la escuela, cuando conocen a amigos, cuando tienen nuevas experiencias, pero mayormente con quien más pasan el tiempo son con sus padres, porque están con ellos todo el tiempo. Quitas la escuela o quitas alguna parte de allá afuera y están en sus casas con sus padres. Prácticamente los papás son los que moldean, por así decirlo, al niño o a la niña. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque digamos que la madre o el padre tienen una misma ideología. Si tienen una ideología específica, el niño lo más probable es que esa ideología vaya a ser la que adopte más a futuro. Claro, puede que más a futuro ya tenga criterios propios y pueda tener su propia ideología, sus propias ideas, su propia religión. Pero es muy probable que inculque o adopte la misma ideología, los mismos comportamientos de los padres. Esto es sumamente lógico y no hace falta también ser la persona más inteligente para poder saber esto. Cuando somos pequeños, los padres son los principales encargados de moldearnos a su antojo, por así decirlo. Obviamente no tanto así, pero por así decirlo, es prácticamente la verdad. Por ejemplo, si un papá y una mamá pues tienen un hijo y tienen la ideología cristiana, pues es muy probable que ellos quieran inculcarle a sus hijos que lo más correcto sería esa ideología cristiana. Y a ver, lo más correcto sería no inculcarle nada y esperar a que crezca
poder analizar bien qué ideologías va a tomar el niño, la niña cuando vaya creciendo o qué comportamientos va a ir adoptando. Pero en cierta parte es bueno porque como tal cuando son niños, tener una figura a la cual hacerle caso o tener alguna cosa que les haga ver qué tienen que hacer es una manera bastante buena de educarlos. Porque también, si dejas a un niño a su suerte para ver qué ideologías va a adoptar y qué cosas va a aprender, lo dejas a su suerte va a ser totalmente un caos. Por eso la principal herramienta para que los niños vayan aprendiendo es la escuela. Y a ver, quiero hablar de un dato muy interesante que no mucha gente habla, pero a mí yo lo he notado y es sumamente interesante. ¿Cuál es ese dato? Que si se fijan, la mayor parte de las personas, los conocimientos que aún tienen son los conocimientos de la primaria, de la escuela primaria, de los primeros años de escuela. ¿Por qué? Porque si se fijan, en la preparatoria nos enseñan cosas como el cálculo diferencial, química, física, ese tipo de cosas. En la secundaria también nos enseñan matemáticas más complejas y así sucesivamente. Pero en la primaria nos enseñan cosas un poco más sencillas. Como por ejemplo, no sencillas, sino lo más importante. Lo sencillo sería, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y esos serían los conocimientos más importantes. Y también los otros más importantes que serían leer y escribir. Si se fijan, la mayor parte de nosotros es lo que utilizamos nuestro día a día. Nosotros utilizamos la escritura, el escribir como nuestro día a día. También sumar, restar. A pesar de que vivimos en una época donde todo se hace a calculadora, obviamente tenemos de vez en cuando que practicar esto para pues no ser tontos, ¿verdad? Pero si se fijan, esos son como que los conocimientos más importantes que tenemos cuando somos niños. Porque les voy a hacer una pregunta, la verdad, siendo honestos. ¿La mayoría de ustedes se acuerdan de alguno que otro tema que hayan visto en la preparatoria o en la secundaria? Algunos me van a decir que sí, otros que no, pero lo más probable es que la mayoría no se acuerde de casi nada. Y bueno, utilizaremos esos conocimientos en algún momento, pero hay que ser realistas. Desde mi punto personal, los conocimientos de la secundaria y la preparatoria casi no nos sirven de nada. Lo que sí nos sirve es los conocimientos que nos dan en la primaria, que es leer, escribir, sumar, restar. Si se fijan, esos son los únicos conocimientos que en nuestro día de hoy, hasta el día de hoy, solemos utilizar como individuos. Y son, en mi opinión, los más importantes que vas a utilizar el resto de tu vida. Esos son los que puedo recalcar. Y siguiendo un poco más, volviendo a los conocimientos como niños, cuando somos niños, ya hablamos de la influencia de los padres. Que si una mamá, un papá tiene una ideología y tiene un hijo, lo más probable es que ese hijo adopte esa ideología. Que cuando estamos en la primaria son los conocimientos más importantes, no simplemente los más importantes, sino los que más vamos a recordar. Porque a ver, si como tal vamos a una escuela y nos intentan enseñar una nueva escritura, perdón, una nueva escritura o un nuevo vocabulario, no vamos a entender. O sea, va a ser más complicado. Esa es otra fase por la cual cuando somos pequeños es más importante. Porque es algo extraño, porque normalmente nosotros pensamos que los bebés, que los niños son algo mensos. Y en cierta parte sí, porque pues están conociendo al mundo. Pero en cierta parte no, porque cuando tú le enseñas a un niño o a una niña a leer o a escribir, se aprenden esos conocimientos de una manera muy rápida. Y esos conocimientos se les quedan por el resto de sus vidas. Entonces, entre más cosas aprenda un niño cuando sea pequeño, más va a aumentar la probabilidad de que esos conocimientos se le queden el resto de su vida. No estoy diciendo que cuando seas adolescente, adulto, no puedas aprender nuevas cosas. Obviamente sí, todo es posible, pero es más complicado que se te pegue algo, que se te quede bien grabado algo, a no ser que tengas buena memoria, a diferencia de que aprendas algo cuando eres pequeño. Ahí está otra cosa por la cual cuando somos niños es más importante, la importancia de la infancia. Ahora, quiero hablar con respecto a las influencias y los comportamientos que nosotros vemos en las personas y nuestro día a día. A ver, si tú creces en una, lamentablemente, los niños que crecen viendo violencia en sus casas, obviamente vuelvo a lo mismo, como no tienen los niños criterio propio aún, no han vivido lo suficiente para poder decir, ah, mira, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal. Por lo mismo, no van a poder diferenciar qué está bien y qué está mal.
Puede que como tal, porque son seres humanos, sepan qué es la tristeza, sepan qué es la felicidad, pero como tal no van a saber diferenciar muy bien qué es lo malo y qué es lo bueno. Por ejemplo, si vuelvo a lo mismo, si los niños cuando en los casos de que se crecen viendo violencia en sus casas, ellos van a pensar que de una manera eso es normal. Y obviamente para uno podrías pensar, ¿cómo va a ver el niño eso normal? Pero por lo mismo, porque es un niño, él todavía no sabe diferenciar lo que es bueno, qué es malo. Solemos pensar eh, que cuando son niños ya tienen que más o menos pensar qué está bien y qué está mal, pero la verdad no, son niños, son prácticamente personas que todavía no tienen propio. O sea, es muy difícil que ellos puedan pensar por su propia cuenta. Es por eso que le tienes que enseñar qué está bien, qué está mal, qué son las acciones correctas que ellos tienen que seguir para poder ser buenas personas en el futuro. Esa también le suma puntos a la importancia de la infancia, que lo más importante es decirles qué tienen que hacer para mejorar como personas. Por eso la mayoría de personas malas que existen en el mundo ya son malas desde pequeñas, ya sea porque crecieron así o por lo mismo que les estoy diciendo, que es lo que ellos aprenden en el entorno de sus casas, o no de sus casas, sino en el ambiente en el que se encuentran. También las personas que están a su alrededor son sumamente importantes, porque las personas que están en su alrededor, en sus primeros años de vida, son sumamente influyentes para el resto de la vida. Obviamente está la situación de que ya más cuando crezcas, se te olviden algunas personas con el pasar del tiempo. Eso es obvio, o sea, tarde o temprano las personas dejan de pensar mucho en otras. Pero entre más constantes estén las personas en tu infancia, ya sea un amigo, tus hermanos, tu madre, tu padre, entre más constantemente estén en tu casa o conviviendo contigo cuando eres pequeño o pequeña, más la influencia va a ser notoria. Y a ver, puede que tú en algún momento crezcas y hay casos de que digas, wow, mi mamá estaba mal en tal cosa, mi padre estaba mal en tal cosa, pero es muy difícil que pase. Realmente tienes que ser una persona muy fuerte y para tener un criterio propio para poder analizar ya cuando seas más adulto, ¿qué fue en lo que falló tu infancia? Es muy difícil poder comprender, porque vuelvo a lo mismo, cuando eres niño o niña, es muy difícil comprender lo que está a tu alrededor. Pero ya cuando tienes una madurez sumamente grande, ya cuando creces, puede haber los casos de que, a ver, los padres no son perfectos. Puede que tu padre haya hecho cosas malas en la infancia, que tengas recuerdos malos, al igual que tu mamá. Siguen siendo tus padres, pero va a llegar un momento, en ese sea el caso, de que puedes llegar a diferenciar o puedas llegar a recordar, ah, mira, ¿sabes qué? Es que cuando era pequeño, mis papás me hacían esto, me maltrataban, o cuando era pequeño, mis hermanos me pegaban, o así. Pero va a haber dos situaciones. Si viviste lamentablemente violencia, o en algunos casos, acciones negativas por parte de algún familiar o por parte de amigos, pueden haber dos casos. Que lo veas normal, porque era tu entorno habitual, o que con el paso del tiempo te des cuenta que esas acciones estaban mal. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que esas acciones estaban mal? Por lo mismo que cuando vayas a crecer, vas a salir al mundo real y vas a conocer a gente, vas a conocer diferentes actitudes, diferentes personalidades, diferentes ideologías, diferentes religiones, diferentes tipos de cosas. Y a ver, cada quien es libre de poder pensar, creer en lo que quiera, siempre y cuando no moleste o no afecte a otras personas de manera negativa. Y simplemente quería este video hacerlo para influir, o no influir, perdón, sino para induir más en el aspecto de la infancia. Realmente se suele no darle tanta importancia. O sea, una persona suele pensar, la persona menos inteligente del mundo sabe que cuando es la etapa de la infancia es la etapa más importante. Pero no está de más recordarlo. Recuerden que nosotros somos libres de poder decidir en qué rumbo va nuestra vida. Obviamente si eres pequeño todavía estás en una etapa donde tienes que aprender muchas cosas. Pero cuando ya eres un adulto, ya vas a estar en una etapa donde puedas decidir por ti mismo o por ti misma. O donde tú pienses qué es lo correcto para ti.
No por lo mismo que en tu infancia te hayan enseñado esto y esto, si tú no sientes que es lo correcto, no lo hagas. Vuelvo a lo mismo, siempre y cuando no influya a otras personas de manera negativa. ¿Qué tiene que ver esto con la importancia de la infancia? Pues tiene que ver absolutamente todo, porque depende mucho de tu infancia. Lamentablemente hay infancias malas, hay infancias buenas, pero al final terminan las infancias. Entonces, intenta o espero, bueno, intentar no, porque la mayoría de nosotros, estoy seguro que la mayoría ya está grandes. Entonces, lo importante es recordar los momentos más agradables, los momentos más bonitos. Recuerden siempre eso. Bueno, eso fue más que nada la importancia de la infancia. Espero que se les haya hecho sumamente interesante este video. Recuerden que estos videos son para tener más aprendizaje y junto a ustedes conmigo vamos a estar aprendiendo. Si llego a decir alguna cosa que no tiene sentido o que no es cierta porque suelo como tal ver los conocimientos y luego resumirlos. Entonces, si fallo en algún aspecto, me gustaría que me retroalimentaran en los comentarios. Pero bueno, estos videos son sumamente interesantes para aprender junto conmigo, bueno, nosotros. Estamos viendo, recuerden, que la psicología. Y bueno, sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo capítulo de la psicología. Bye.